desde Quito, Ecuador. IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo. El tema de esta mañana se llama abandonado, no desamparado. Sí, abandonado, no desamparado. Y quiero hablarles acerca del abandono. El abandono es una herida emocional en la que los individuos se sienten indeseados, dejados de lado, inseguros o rechazados. Sí, les vuelvo a repetir, abandono es una herida emocional en la que los individuos se sienten indeseados, dejados de lado, inseguros o rechazados. Miren, estaba leyendo y estaba investigando un poco y yo me llegué a la conclusión de que todos nosotros, todos, sin excepción, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido abandonados. Todos. O sea, aquí no puedo decir nada. Y usted puede decir, no, yo siempre me he sentido bien. Incluso Jesús en la cruz del Calvario, Él dice una frase que como que encierra todo, ¿no? Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, se sintió abandonado. Entonces, es por ende que nosotros como seres humanos en algún momento de nuestra vida nos hayamos sentido abandonados. Sí, pero quiero ir más allá, quiero darles algunos porcentajes que quizás cuando leí le dolió mucho a mi corazón porque es una realidad que a veces nosotros como que no la queremos hacer un caso. Miren, 1 de cada 3 niños en el mundo es abandonado. 1 de cada 3 niños en el mundo es abandonado. Bastante, ¿no es cierto? Usted ve a los niños que están ahorita en escuela dominical. Déjeme decirle que de esos niños, 1 de cada 3 tiene algún tipo de abandono. Ya vamos a ver más adelante qué tipo de abandono. Otra cosa más, el 39% de los niños aquí en Ecuador, 39%, viven en familias monoparentales. Es igual, un poco más de 1 de cada 3. No quiero preguntar, pero quizás aquí mismo nosotros podemos ver la realidad de que 1 de cada 3 hogares de los que están aquí en la iglesia son monoparentales. O sea, vive solamente con mamá o vive solamente con papá. 1 de cada 3. Es bastante. ¿Y cómo creen que se sienten esas personas? Se sienten alegres, se sienten felices porque dicen que bueno, yo no le tengo a mi mamá o yo no le tengo a mi papá, pero vivo feliz. Y saben, lamentablemente eso es lo que a veces nosotros como seres humanos hacemos. Tratamos de ocultar una realidad que la hemos vivido a veces durante años. Durante años. Yo quiero contarles durante toda esta charla, voy a contarles cierta parte de mi vida, porque yo soy uno de esos niños que fue abandonado por su papá. Sí, yo fui uno de esos, de ese 1 de cada 3, 1 era yo. Bueno, y no solamente yo, sino también mis hermanos, que muchos están sirviendo aquí. Y saben, cuando nosotros nos enfrentamos al abandono, pues vamos a darnos cuenta que muchas de esas cosas a veces no se hablan, a veces como que de niños lo sentimos más, pero ya cuando comenzamos a crecer como que decimos, bueno, ya crecí, no me morí, ya tengo familia, tengo una hija, tengo una esposa, así que nada pasó. Sin embargo, mis queridos amigos, déjenme decirles que esas heridas sí marcan la vida de las personas si no dejamos que Dios las cure. Quiero darles otros datos. Hay 3 tipos de abandono en los que nos vamos nosotros a enfocar. Quizás hay muchos expertos que pueden clasificarles en más tipos de abandono, pero hay 3 tipos de abandonos muy fáciles de entender. El 1 es el abandono físico. Sí, y voy a poner ejemplos muy claros. Abandono físico, papá se fue a comprar la leche y nunca más regresó. Sí, abandono físico, se fue. Y ni siquiera le vi, o sea, ni siquiera se despidió, nada, se fue. Abandono físico. Hay otro tipo de abandono que es el abandono emocional. El esposo está en la casa, pero ni hablan.
Llega la comida y se va a dormir, al otro día sale a las 5 de la mañana, se va a trabajar y vuelve igual toda la rutina. Y el fin de semana se va al vóley, se va al fútbol, se va con los amigos, se va donde la mamá, donde la familia. Abandono emocional. Y otro tercer tipo de abandono que también podemos sentir es el abandono espiritual. Y ese también tiene que ver con el hecho de que muchas veces nosotros no podemos sentirle a Dios cerca. Y vamos a ver que muchas veces esto se complementa. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca del abandono. Y voy a poner el ejemplo de un pasaje y de un personaje que quizás muchos de nosotros lo conozcamos. Es Moisés. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 2, versículo 6. Dice lo siguiente: al abrir el canastillo y al ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y le dijo: este es un niño hebreo. Sí, si saben la historia de Moisés, ¿no es cierto? Les voy a contar un poquito la historia de Moisés para aquellos que quizás no han leído. El faraón vio que los israelitas estaban creciendo al máximo y entonces él dijo: no queremos que este pueblo crezca tanto, así que voy a dictar un decreto y este decreto es lo siguiente: cuando nazca un hijo varón, tienen que matarlo. Porque si nacen más varones, van a ser un día más que nosotros y nos van a conquistar. Entonces el faraón dijo: cada vez que nazca un hijo varón, tienen que matarlo. La mamá de Moisés, que se llama Jocabed, obviamente estaba embarazada, dio a luz un hijo y cuando le vio varón, ella dijo: bueno, ¿qué hago? Moisés estaba condenada a muerte. Y entonces Dios le inspira a Jocabed y le dice: bueno, envolvámosle, pongámosle en una cunita y lancémosle en el río. Y que el río, como llega a donde están las princesas del faraón, ahí están bañándose, quién sabe que ahí pueda alguien tomarle. Era un riesgo increíble, ¿no? Era una apuesta que yo, poniéndome en los zapatos de Jocabed, digo: esta mujer sí que tenía fe, porque tenía que lanzarle en el río. Y obviamente ustedes saben que el río no es que el río va suavito, no como piscina. Debía que lanzarle en el río. Aparte tenía esta canastita que llegar justo a donde estaba la princesa de Faraón. Y aparte la princesa del Faraón, cuando le abra, tenía que verle bonita el guagua, porque si no, claro, esto de que todos los bebés son bonitos, amigo, eso es puro compromiso nomás. Bueno, para la mamá y el papá sí, todo bebé es bonito. Nace bebé, el papá, mamá es lindo. Pero los demás, déjenme decirles que muchas veces dicen por compromiso eso de que es bonito el guagua. Sí. Pero entonces, haciendo esta apuesta un poco, imagínense en todas las condiciones que tenían que unirse para que esta princesa le mire a Faraón y le diga: ¡ah, qué lindo! Un bebé. Y no solamente eso, sino que tenía que quedarse con él. Y eso fue lo que pasó. Moisés se quedó con la hija del Faraón y ella lo crió. Y justo cuando estaba pasando, dijo: ¿no quieres que te consiga una empleada para que le cuide el bebé? Dijo la hermana de Moisés. Y dijo: sí, consígueme. Entonces fue y le trajo a la mamá. Y la misma mamá le comenzó a criar a su hijo en los palacios del rey. ¿Qué les parece? Linda historia, ¿no? Sí. De toda esta historia yo quiero preguntarles una cosa. ¿A qué rato yo mencioné al papá de Moisés? ¿Dónde estaba el papá de Moisés? Trabajando, ¿no es cierto? Esforzándose para traerles a los hijos, para que estudien y para darles la casa, el carro, el estudio, la universidad. No estaba el papá de Moisés. Es más, yo estaba investigando y el papá de Moisés se llama Amram. Y se lo nombra solamente una vez en la Biblia. A la mamá se le nombra más veces. Jocabed, la mamá, la que le salvó al niño, porque estaba ahí pendiente. Y saben, mis queridos amigos, esta realidad de Moisés muchas veces es la realidad de muchos de nosotros.
Les cuento, como les decía, les iba a ir contando parte de mi historia. Parte de mi historia también es esa. Tuve una mamá que se sacó el aire. Por 4 varones. No era solo yo. Yo era el mayor. Tenía 12 años, recuerdo. Mi hermano, el segundo, tenía 10. Y mis hermanos más chiquitos, el uno tenía 6. No, el uno tenía 5 y el otro tenía 3. Y esa mamá tipo Josabed dijo, a sacar adelante. Y saben, mis queridos amigos, el abandono que podemos nosotros ver en la vida de Moisés es un abandono que muchas veces podemos nosotros verlo en todo el mundo y en todo lo que nosotros a veces pasamos. El punto de todo esto es que muchas veces no hablamos de este tema. Como dijo el pastor en la primera lección de estas familias heridas, cuando se tratan de estos temas de heridas es preferible quedarse calladito. No quiero hablar de esto. No quiero hablar que me sentí abandonado por mi papá o por mi mamá. No quiero hablar que él se fue de la casa y nunca más le pude ver. No quiero hablar de esos temas. Quiero quedarme callado y mejor quiero hacer como que nada ha pasado. Y seguimos adelante. Sin embargo, amigo, déjeme decirle que esa herida está ahí. Ese dolor está ahí. Y por eso cuando yo estaba preparando y recordaba eso, decía, sí, Señor, sí. O sea, recuerdo, por ejemplo, y quizás para muchos adolescentes, recuerdo un momento de mi vida en especial, Recuerdo que tenía 12, 13 años y me comenzó a salir barbita. Unos pelos ahí, no era barba, no. Unos vellos ahí grandes. Obviamente yo me quedé mirando al espejo y me dije, ¿y ahora qué se hace? ¿Qué se hace? Hay muchas mamitas que, y algunas frases que yo quisiera decirles que no son verdad, aunque suenen bonitas, pero no son verdad. Pero esto de decir que una mamá es padre y madre a la vez, no es verdad, mis queridos amigos, no es verdad. Así usted lo diga y lo sienta de todo corazón, eso no es verdad. Un ser humano, un individuo, un niño o una niña necesita a su papá y a su mamá. Por mucho que la mamá se esfuerce, y como les decía, yo le doy gracias a Dios por mi mamá que se esforzó por 4 varones y le doy gracias y le agradezco toda la vida, pero a mí me hacía falta un papá. Me hacía falta. Y el abandono tiene que ver con eso. Si usted le dejó su papá, déjeme decirle que no puede decir, es que mi mamá suplió toda la necesidad. No, porque nunca le contó toda. Y si usted, mamita, dice, es que es mi hijo, sí me cuenta todo. No, es verdad. Porque un hijo varón necesita contarle algunas cosas al papá. O a veces ni contarle, solamente mirarle y ver lo que hace para yo volver a repetir eso. Hace falta. Y a veces nosotros, como digo, no nos damos cuenta y pensamos que eso está todo bien, porque no queremos hablar del tema. Comencemos entonces. ¿Qué es lo que causa el abandono en nuestras vidas? Número 1, lo que causa el abandono es que nosotros nos convirtamos en un barco a la deriva. ¿Sí? ¿Qué es un barco a la deriva? Es un barco que no sabe a dónde va. Es un barco que en cualquier momento se va a hundir. Es un barco que por donde lleva el viento se lo va. Y a veces el abandono tiene que ver mucho con esto. Miren, una persona que ha sufrido abandono, ya sea emocional, ya sea físico o ya sea espiritual, una persona que sufre el abandono tiene serias dificultades en establecer relaciones estables. ¿Sí? Si usted, ahora que es adulto, le cuesta tener relación estable en su matrimonio, es momento de revisar atrás qué pasó. Miren, ¿por qué cree hoy que no hay, o los chicos, adolescentes y jóvenes no quieren casarse o no quieren tener una relación seria? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Porque esta generación es más liberal? ¿Porque esta generación es diferente? ¿Porque ya no es chapada a la antigua? No. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no estaban sus papás en la casa para que esa persona no se sienta abandonado. Porque sus papás estaban trabajando todo el día.
Y nunca tuvieron tiempo para decirle o para que ese niño pueda sentir que les tenía a sus papás cerca. Y por eso es que esta generación no tiene relaciones estables. No tiene relaciones estables. Lamentablemente los chicos jóvenes están probando y probando y probando para ver qué sale. ¿Por qué? Porque sus papás nunca le dieron esa seguridad de que ellos estaban ahí. Y aunque estaban trabajando. ¿Qué más causa el abandono? El abandono también tiene problemas de codependencia y una necesidad de aprobación y de reconocimiento. ¿Por qué creen que muchas mujeres son capaces de aguantarse golpizas, puñetes y todo lo demás de su marido? Porque son machas, porque aman o porque no quieren que les deje como los dejó su papá. El abandono causa esa codependencia tóxica y enfermiza. Por eso es que muchas mujeres, amigos, y es algo real, por eso a muchas mujeres les matan. No les matan porque quieran, les matan porque hay mujeres que dicen, prefiero estar, como dice nuestro dicho, ¿no? Aunque pegue, mate, marido, prefiero estar con él que sanar mi herida de rechazo, de abandono y poder mirar hacia adelante. Es un barco a la deriva. Barco a la deriva. Otra cosa más que causa el abandono es que una persona comienza a sabotearse a sí mismo. Eso también causa y es muy doloroso. ¿Qué es un saboteo a uno mismo? Cuando tú te miras al espejo y te dices, no te mereces lo que tienes. No te mereces los hijos que tienes, no te mereces el esposo que tienes, no te mereces el trabajo que tienes. Y pasas recriminándote y recriminándote y recriminándote. ¿Sabes por qué? Porque piensas que algún día se va a acabar. Así como pasó cuando te dejaron cuando eras niño, niña. O cuando te dejó tu marido. O cuando te dejó tu esposa. O cuando te dejaron tus hijos. Miren, no estoy aquí para criticar. Yo sé que cada persona tiene su forma de ver. Pero si ustedes se dan cuenta, nuestros papás querían hacer una casa de 5 pisos para darle un piso a cada uno para que los hijos no se vayan. No se vayan. Porque esa herida del abandono no fue cerrada ni fue sanada a tiempo. Las personas heridas por abandono suelen estar en un estado de constante hipervigilancia. Son celosas. ¿Sí? Celosísimas. O sea, no solo celosas, celosísimas. De aquellas que le dan el celular, ¿dónde estás? ¿A qué horas vas a llegar? ¿Por qué esto? ¿Por qué el WhatsApp dice en línea? ¿A quién estás escribiendo? Sí, mis queridos amigos. Y a los hijos igual, ¿dónde estás? No digo que a los hijos no hay que controlarles, sí hay que controlarles y cuidarles. Pero cuando yo he sufrido un abandono, eso se vuelve así, se maximiza. Y estoy ahí pendiente, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Eso, ¿con quién es? ¿Quién es el que estás hablando? ¿Quién es este otro? ¿Qué estás viendo? ¿Por qué ves eso? Por poco y muchas de estas personas son capaces de meterse al Facebook, al Instagram, al TikTok, a cualquier red social y comenzar a preguntarle uno por uno, ¿quién es este? ¿Quién es esta? ¿Quién es este? No me han contado por si acaso nada, ¿no? Porque son las reacciones normales que uno hace cuando tiene una herida de abandono. Y luego, sí, cuando ya son más grandes, porque hay muchos trastornos de ansiedad, de depresión, es porque mucha gente no ha superado esta herida del abandono. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ¿estamos bien? Ok. ¿Qué más dice la Biblia, amigos? ¿Qué tenemos que hacer por eso? Porque eso es las cosas. Miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice lo siguiente, así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos,
Porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué habla Dios acerca de esto? Miren, el pueblo de Israel tenía que conquistar la tierra prometida. Ya, tenía que conquistar la tierra, entonces iba a ir. Cuando ellos fueron a ver qué es lo que tenían que conquistar, se dieron cuenta que había un ejército mucho más grande que ellos. Y este ejército, cuando les vieron, los israelitas dijeron, no, aquí vamos a perder. Ya, totalmente perdimos, así que vámonos nomás a la casa. Una actitud de una persona que había sentido el abandono. Porque Israel, antes de salir de Egipto, ellos pensaban que Dios les había abandonado. Entonces, como ellos sentían ese abandono de parte de Dios, cuando que tenían que enfrentar un problema, dijeron, no, mejor regresémonos nomás. No vayamos. Pero ahí viene Dios para darnos una de las primeras claves para vencer el abandono, que es, sé fuerte, sé valiente y no tengas miedo. Miren, amigos, nosotros nos enfrentamos al abandono, como les decía, todos en algún momento. Y el pueblo de Israel también había sufrido el abandono, había sentido que Dios le había dejado. Y Dios, aparte de la afirmación de decir, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, le dice, pero tú tienes que hacer algo, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente y tienes que no tener miedo. Es algo que nace de uno mismo. Porque miren, enfrentarse a las diferentes circunstancias no es algo que lo hacemos simplemente pensando en que van a pasar. Uno tiene que salir y enfrentarse y decir, Señor, yo sé que estás conmigo y voy a enfrentar esto con valentía, sin miedo. Y voy a sanar esta herida porque tú estás conmigo. Eso fue lo que Dios les dijo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para vencer primero esta herida del abandono. Tenemos que tener toda la certeza en nuestro corazón de que Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ok, si ya lo crees y ya está convencido, entonces viene la otra parte, ser valiente. Y decirse a sí mismo, decir, ok, yo no soy una persona que no valgo. Si estoy, por ejemplo, como les decía, si soy de esas personas que desconfía, que es celosa, no, yo no voy a ser así porque yo soy valiente y voy a esforzarme por ser diferente. Soy de aquellas de las personas que se aguantan todo con tal que no les dejen decir, ok, si no quieres estar conmigo, si no me vas a tratar bien y quieres irte, valiente, esforzado. Y no tenga miedo porque Dios está con usted. Él nunca le va a dejar. Punto número 2. Enfrentando el abandono. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Miren, primero hay que saber que Dios es la clave. Cuando nosotros tenemos este camino del abandono o nos han abandonado, tenemos dos opciones. Opción número 1, ser víctima. Y todo lo que pasa en nuestra vida va a ser culpa de mi papá que me dejó, de mi mamá que me dejó, de mi marido que me dejó, de mi novio que no se casó conmigo, de mi amigo que me traicionó. Esa es la primera forma como la gente puede reaccionar. Victimizarse. No puedo hacer nada porque si no me hubieran dejado, porque si no hubiera... La primera forma es victimizarse. Y mucha gente vive de una forma viven victimizándose y tratando de hacer eso, de vivir la vida y dice, bueno, aquí es que yo, así pasó pues. ¿Se han oído esa famosa frase de, yo así soy y así me he de morir? Victimización. Es que así me trató la vida, fue dura conmigo la vida. Victimización. Y esa es la forma mucho más común que la gente frente al abandono, victimizarse. La segunda forma como yo puedo enfrentar el abandono es cuando yo le digo a Dios, Dios, yo quiero que tú estés conmigo en cada momento. Miren, sigo contando un poco de mi historia, ¿no? Cuando yo tenía este problema a la adolescencia de cosas que tenía que necesitaba preguntarle a mi padre y no estaba mi papá. Entonces obviamente yo me sentí mal y comencé a tener una forma de vida de violencia. Y esa violencia se reflejaba en los más pequeños,
Porque siempre cuando uno es violento y quiere, ¿cómo es?, desahogar su violencia, no le va a buscar pues a Rocky para sacar la violencia. O ahora que está de moda al Chito Vera, no. O sea, no le dice Chito Vera, a ver, ven, yo quiero desfogar mi violencia contigo. No, uno va donde los más débiles. Así es. Y por ejemplo, si usted quiere desahogarse, no se desahoga con el Chito Vera. Si usted es hombre, se desahoga con su mujer. O con sus hijos. Si es jefe, con sus empleados. Esa es la forma como nosotros desahogamos y sacamos todo lo que hay en nuestro corazón. Esa es la forma como nosotros desfogamos. Sin embargo, hay otra forma. Como yo les decía, estaba en este proceso bien difícil. Y gracias a Dios, y eso le agradezco tanto a Dios. Yo me encontré con Dios de una manera muy real cuando yo tenía 13 años. 13 años, así cuando yo recuerdo claramente que Dios me habló y me tocó. Y cuando yo tenía 13 años y tenía esa necesidad de un papá, y yo recuerdo claramente que uno de esos días donde estaba triste, yo fui donde Dios, ahí llorando de rodillas, y le dije, Señor, necesito un papá. Yo sabía que era muy difícil que mi papá regrese, porque a veces uno puede decir, Señor, que mi papá regrese y cambie, porque la situación era bien complicada con mi papá. Y no, yo no le dije, Señor, que mi papá regrese y que mi hogar se restaure y que todos volvamos a ser felices. No. Mi oración para Dios, digo, Señor, yo necesito un papá. Y yo recuerdo claramente la respuesta de Dios. Me dijo, yo voy a ser tu papá. Y voy a poner a tu alrededor personas que te ayuden, que te sostengan. ¿Sabe? Después de ese momento, Dios se encargó. Dios siempre, recuerdo en toda mi adolescencia y mi juventud, Dios siempre me rodeó de personas que cumplan esa figura paterna. Siempre. Porque yo le dije, Señor, yo no quiero vivir con este dolor de abandono, yo no quiero ser víctima, yo no quiero andarle culpando a mi papá de todas mis males, y no quiero, yo quiero que tú me sanes. Y Dios siempre me puso a personas al lado, siempre. Yo recuerdo que una de las primeras personas fue mi profesor de escuela dominical. O sea, de la nada. Yo aparecí en la iglesia, guambra mocoso, ahí 13 años, despeinado y todo, pantalones rotos. Y esta persona me dijo, oye, ¿cómo te llamas? Y se hizo amigo mío. Y como nunca, como era él, tenía 20 y algo de años, era soltero, pero ya comenzamos a establecer esta relación. Y él me ayudó mucho, sacó adelante eso. Más adelante, después, ya cuando estuve en el grupo de alabanza de la iglesia, recuerdo que Dios puso también a una persona, un líder, que comenzó a ayudarme. Y fue tan lindo porque esta persona incluso me acompañaba y me iba a dejar en el carro, porque yo les cuento que yo nací en la iglesia Josué. Sí, la iglesia Josué. Esa iglesia estaba en el Camal. O sea, y yo vivía en Solanda. Y en ese tiempo recuerdo claramente que la iglesia tenía culto todos los días. No sé si hasta ahora lo seguirá haciendo, pero en ese tiempo que yo nací era todos los días culto, de noche, de 7 de la noche a 9 de la noche. Y a las 9 de la noche sal pues del Camal a coger bus para ir a Solanda. Ahora que me pongo a pensar, ya grande, digo, ay, qué loco que era. Y también mi mamá, qué fe que tenía, no. Que imagínense en dejarle ir a su hijo adolescente al Camal en la noche y que regrese tranquilamente. No, o sea, no tengas miedo, no te dejaré ni te abandonaré. Y recuerdo que en ese tiempo puso él a una persona, recuerdo mucho, se llama Gustavo, él ahora vive en Italia, pero él todas las veces que nos encontrábamos me acompañaba, me dejaba cogiendo el bus y él se iba a su casa. Recuerdo claramente eso. Dios puso ahí.
Después, cuando ya estuve ya más grande, estuve en otra iglesia donde el pastor asumió ese liderazgo de estar conmigo. ¿Por qué, amigos? Porque cuando uno se esfuerza y es valiente, Dios hace las cosas. Dios es el que pone en nosotros las personas correctas. Si nosotros le decimos, Señor, no quiero vivir como víctima. Porque eso es lo primero que tiene que salir de nuestra mente. No quiero vivir victimizándome de todo lo que pasó, de todo lo que me hicieron, de cuántas personas me dejaron. Quiero que tú seas aquel que cubra esa necesidad, que llene esa necesidad y ese vacío que hay en mi corazón. Y cuando yo lo digo con fe, el Señor se encarga de poner a las personas correctas. Y amigos, hasta hoy, yo por eso honro a mis pastores, porque ellos son la respuesta de Dios y la respuesta de esa oración de un adolescente de 13 años diciéndole, Señor, no me dejes. El Señor nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado y quiere hacer lo mismo con usted. Pero para eso tiene usted que dejar de vivir como víctima. Josué, miren lo que dice. Josué 1 es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Y dice lo siguiente: escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¿Cuándo le dijo esto a Josué? ¿Sabe cuándo? Cuando su maestro, su mentor, Moisés, se fue. Y obviamente Josué tenía una responsabilidad grande. Y el Señor le volvió a decir, esfuérzate, esto no se hace estarnos sentado ahí como los perritos lamiéndose las heridas ahí. Ay, ojalá, pobrecito de mí, ojalá alguien me encuentre. Esto se demuestra con esfuerzo y con valentía y decir, yo, Señor, quiero hacer esto. Punto número 3. Dios no abandona. Dios no abandona. Dios siempre ha estado allí. Y saben, yo quiero ponerles un ejemplo bien gráfico de lo que es Dios para con nosotros. Y para esto le quiero agradecer a Vivi, porque Vivi fue la que trajo eso. A ver, mírenle. Pero todos juntos. 1, 2, 3. Está en adopción por si acaso. No, mentira, ya le adoptaron. Bueno, saben que muchas veces nosotros a veces somos como este perrito. Cuando el perrito nace, él sabe quién es su papá. ¿Ustedes han visto alguna vez al papá de los perritos esperando, viéndoles y cuidándoles? Creo que sí hay una raza que lo hace, pero es muy raro. Cuando el perrito nace, la única que está cerca es la mamá, hasta que termina de darle de comer y después la mamá también como que les dice, bueno, guambrito, ya te di de comer, ya tienes que salir. Pero saben, muchas veces nosotros estamos así como este cachorrito, con frío, con hambre, con tristeza. Quizás no sabe a qué se va a enfrentar, no sabe a qué hogar le va a llegar. Pero bueno, allá le conseguimos un hogar, una persona que ama a los cachorritos y que va a estar con él. Pero sabe, Dios a veces nos toma así. Nos dice, hijo, yo te voy a cuidar. Tranquilo. Tal cual nosotros, ¿no? Tal cual nosotros. Si usted ama a los perritos, si usted quisiera tenerle a este cachorro,
Imagínense cuánto más Dios quiere cogerle así y abrazarle y decirle: mi hijo, yo te quiero sostener, yo te quiero cuidar y nunca quiero abandonarte. Si nosotros somos así con un cachorro de perrito, imagínense en cuánto más Dios que dio su sangre por usted y que le dijo: no quiero dejarte, no quiero abandonarte. Dios no te abandona, porque sabe, a pesar de todo, entregó el perrito. A ver otra vez. Es. Miren, una de las cosas que Dios hace en medio del abandono y que a veces tiene es lo que le pasó a Moisés. Moisés en medio del abandono, su papá no sabemos qué pasó, no sabemos qué hizo, pero él hizo algo. Moisés se esforzó, fue valiente y él dice que comenzó a aprender todas las cosas y le capacitaron en todo lo que ese reino tenía que hacer. Él fue un príncipe de Egipto. O sea, Dios utilizó el abandono de su padre, de su madre, el vivir solo para capacitarle para algo mucho más grande. Y sabe una cosa, mi querido amigo, si usted alguna vez se ha sentido abandonado, si usted alguna vez ha sentido que todos le han dejado, déjeme decirle que Dios utilizará esa situación para capacitarle para algo. Pero primero usted tiene que esforzarse y ser valiente. Mire, yo le estoy contando hoy todo esto que me ha pasado y digo: Señor, si tú permitiste que viva esto para hoy yo poder compartir a un grupo de familias, a que tú no abandonas, gracias por esa capacitación. No fue fácil, sí me dolió, sí lloré, pero el Señor cuando Él quiere hacer algo, amigos, Él puede utilizar lo que sea, incluso el abandono, para capacitarle a usted para que sea diferente. Pero quiere que usted se esfuerce, que sea valiente y que le diga: Señor, yo asumo ese reto, no quiero vivir como víctima, quiero levantarme. Salmo 27:10 dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y esa es la promesa que el Señor quiere darle hoy a usted, que quizás ha sentido esta herida en su corazón. Aunque su padre, su madre, su esposo, su esposa, sus hijos la abandonen, Dios quiere tomarle en sus brazos como el cachorrito y abrazarle y decirte: hijo mío, yo te amo y nunca te voy a dejar. Y nunca te he dejado. Pero quizás tú estabas buscando en otra parte el consuelo. Pónganse de pie, por favor. Quiero dejarles con esta frase: Dios ha prometido estar a nuestro lado y jamás abandonarnos. Él quiere sanar las heridas causadas por las personas que nos dejaron y mostrarnos que a pesar de vivir ese trauma, sus planes son capaces de usar ese dolor para bendecir a otros. Dios no abandona. Dios no abandona. Y mi amigo, mi amiga, hoy es muy buen tiempo para decir: Señor, quizás he vivido tantos años como una víctima. Quizás tantos años me he estado quejando de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Y no me he esforzado por alcanzar lo que tú tienes para mí. Hoy quiero decirte, Señor, que estos planes que yo estoy viviendo hoy, tú los tomes y los hagas diferente. Y saben, la mejor forma es ir al taller del maestro para decirle al Señor: Señor, aquí estamos. Desde Quito, Ecuador, IBF. Familias que aman a Dios y sirven al prójimo.